Hola, una cariñosa y cordial bienvenida. Todos estamos aquí reunidos para un tema realmente que nos sacude el alma, el corazón, nuestros sentimientos y también las expectativas de lo que está pasando en el mundo. Por eso el título de hoy es Naciones comienzan a ver cataclismos. ¿Qué significa? Inminente juicio final. Cataclismos, cosas que antes no se veían a nivel global, casi simultáneas en toda la tierra. Destrucciones espantosas cuando no, por fuegos intensos, incontrolables, a pesar de las ayudas de la tecnología, pero en otras ocasiones derrumbes, igualmente inundaciones que cubren hectáreas y también causan muchísimas tragedias. Realmente el mundo está viviendo un palpitar. Juntamente con todo esto, la violencia tan impresionante, no importa el lenguaje, el continente, la nación, la crueldad, la inmoralidad, la corrupción. Todo esto es como jinetes del apocalipsis que nos están precipitando y nos dan campanadas de alerta del juicio final. Alguna impresión importante que hay, por ejemplo, en nuestro tiempo es acerca de la ciencia, el asunto del reloj, que estamos apenas en el reloj de los tiempos, según ellos, imagínense, los científicos mismos, apenas a unos segundos para la medianoche, para la consumación, para el final de la historia. ¿Y qué diremos, amigos, de lo que nos dice la Biblia en el día de hoy? Entonces, hay una inminencia del juicio final. Permítame compartirle en el día de hoy no tanto el qué, lo que está sucediendo, pero el por qué, cuál es la razón, cuál es el origen, sí, cuál es la causa de lo que estamos viendo precipitadamente en el mundo. Y más allá de lo que está aconteciendo, pues ya tenemos suficientes imágenes de los noticieros de televisión. Respondamos el por qué lo que viene. Hoy, amigos, como nunca antes se había visto en el mundo, y no es coincidencia, por ejemplo, que naciones, oiga bien, por medio de nuevas leyes, no solamente están legalizando en los congresos, senados y cámaras de representantes, pero no solamente legalizando, sino ahora más grave, están imponiendo la corrupción, el homosexualismo, el cambio supuestamente de género con mutaciones quirúrgicas a los niños y a las niñas para supuestamente cambiarles el género de niña a niño y viceversa. Niños casi bebés con estas mutaciones declarando los pervertidos, violentos y crueles estas personas que estamos y mencioné hace un momento en el mundo, porque, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3 comienza el versículo 1 diciendo que en los postreros tiempos finales vendrán días chalepos, que significa violentos, peligrosos, crueles, y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Gente perversa, pervertidos, crueles, violentos, despiadados, pero a la vez en estos nuevos artículos de las constituciones de las naciones, a esas personas malvadas y pervertidas las están declarando como víctimas de discriminación, que por lo que ellos declaran, por su sexualidad, entonces están diciendo, pobrecitos, están creando los artículos, las leyes, para que ellos queden y eso sea una norma como personas víctimas de discriminación. ¿Discriminación por quién? Por parte de la gente piadosa, de la gente que ama a Dios, imponiendo, y esto es gravísimo, de manera obligatoria, porque ya está sucediendo en muchas naciones, desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur. En Colombia, por ejemplo, están adoctrinando, imponiendo, ya lo están empezando a hacer, obligatoriamente el adoctrinamiento malvado a los niños desde la escuela primaria. Imagínense, niños de 4, 6, 8 años de edad, y ahora habrá sanción penal, carcelaria, para los padres que se opongan
y arrebatándole la patria potestad sobre los niños a quienes previamente han adoctrinado para que se conviertan en homosexuales o en cualquier otra perversión. Así que los padres hasta la patria potestad la van a perder. Es impresionante. Por ejemplo, ahí en la ciudad de Bogotá, la alcaldía, que antes muchos pensaban que era una alcaldía sana, ahora se está convirtiendo en algo realmente terrible. Y a través de ello, entonces ya tienen algunos artículos, cartillas, doctrinas, y los padres que se opongan, porque además no pueden resistir a que en los colegios se les adoctrine y enseñe, pero en cambio ellos sí no tienen derecho a adoctrinar a sus hijos. Por eso se han hecho manifestaciones grandes en las plazas públicas con un lema que está a nivel nacional en todo el país, pero no es solamente Colombia. El lema es: con nuestros hijos no te metas, con nuestros hijos no te metas. Bueno, tampoco es una casualidad coincidente que ya hay también, escuche bien, persecución violenta contra cristianos en muchas naciones. Y cuando digo violenta, está incluyendo torturas, está incluyendo asesinatos de una manera solapada, digamos, patrocinados y en otras ocasiones haciéndose, como dicen, el de la vista gorda de muchos gobiernos. Entonces, hoy vamos a tener no solamente el qué, que ya lo hemos mencionado, pero el tema de hoy realmente es el por qué. Entonces, hay una revelación divina ajustada a la Biblia que no es coincidencia que esté sucediendo en casi todo el mundo donde se están cometiendo estos atropellos e institucionalizando lo más grave a nivel gubernamental y obligatorio la maldad y la perversidad, por favor, y a los pervertidos y a los violentos declararlos las pobrecitas víctimas con discriminación. Esto es realmente terrible y espantoso, pero quiero decirle, y entremos ya inmediatamente en el asunto, que eso está profetizado en la Biblia y que no es casualidad y coincidencia, sino que son señales determinantes que se aproxima un inminente juicio final sobre la humanidad. Inminente juicio. Oiga, ¿cómo será la perversidad y la maldad de este tiempo que el mismo Señor Jesús declaró y dijo que en aquel tiempo, los que estamos viviendo, en aquel tiempo será más tolerable, dijo Jesús de Nazaret, el castigo para Sodoma y Gomorra que para esas naciones? ¡Wow! Por favor, ¿puede usted imaginar cómo será de terrible la maldad de hoy? Que será más tolerable el castigo que tuvo Sodoma y tuvo Gomorra que eso mismo. Y Jesús además también declaró que en los postreros tiempos se parecerá, pero será peor el mundo, la generación de nuestro tiempo, que habrá violencia. La Biblia nos dice eso: violencia, crueldad y mucha maldad y perversidad. Bien, yo quiero que usted me acompañe rápidamente, no en el asunto que mencionamos ahora, más allá del qué, el por qué sucede esto, o sea, dónde comienza, dónde está la raíz de esas desviaciones. Por favor, vamos entonces, si usted quiere, a Romanos. Mire, Romanos. Romanos fue una epístola, un libro escrito por el apóstol Pablo justamente a esa sociedad que era como el preámbulo de lo que hoy estamos viviendo en el mundo. El imperio romano, los imperios romanos fueron de lo más corrupto, malvado y perverso que hubo. Y por eso esta epístola nos cae como anillo al dedo para poder analizar rápidamente lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Sí, Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 25. Y ya le cuento alguito, una cosita de los emperadores. La Biblia dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y cuando acá dice hombres, pongámosle ahí gobiernos que están deteniendo con injusticia la verdad. La ira de Dios vendrá. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Algunos están pensando, ya nos va a decir que estaba en la Biblia, que escuche esto, mire, la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, la misma ciencia, la misma creación, el esplendor, la grandeza de la creación de la tierra, dice que es un testimonio claramente visible, siendo entendidas estas cosas por medio de las cosas hechas, de modo, dice la Biblia, que no tienen excusa. Es decir, todo lo que Dios ha creado nos da testimonio de Él mismo. Pero atención a lo que viene enseguida en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Significa ennubilado, oscurecido. ¿Por qué? La Biblia nos dice que se envanecieron en sus razonamientos. Razonamientos, digamos, porque es cierto, lo dice también la Biblia, contaminados de una manera perversa por la maldad, la violencia, la corrupción, la inmoralidad. Entonces, eso hace que el ser humano se envanezca. Me gusta la palabra aquí envanecieron, que en el griego es matayó, significa vano, tonto, inútil, confundido, palabra que describe la lógica pervertida y la presunción idolátrica de aquellos que no dan la honra a Dios ni muestran alguna gratitud por sus bendiciones sobre la humanidad. Entonces aquí ya entramos en el por qué sucede lo que está pasando en el mundo y por qué en los gobiernos. Mire, eso nunca se había visto. Entonces, de tal manera que la Biblia nos hace evidente por su vinculación del ser humano con su propia maldad, sucedió incluso en este imperio romano que la iglesia apostólica fue perseguida porque rechazaron allí a Dios, torturaron a los cristianos, comenzando por los mismos emperadores. Y le menciono algunos así rápidamente. Si usted tiene, imagínese, un libro, por lo menos, uno de cada emperador, por allí. Hubo uno que yo he tenido en mis manos, un libro propio que dice Calígula y Mesalina. Qué perversidad, qué maldad. Calígula cometió incesto con su propia hermana y otros pervertidos que ya sabemos como Nerón, Claudio, Tiberio. Oiga, Tiberio fue el emperador en el momento en el cual Jesús nació bajo el imperio romano. Tiberio, emperador gobernante durante la vida del Señor Jesús. Estando yo en la isla de Capri, allá en el mar Mediterráneo, salimos en un pequeño crucero, en un pequeño barquito, desde Nápoles hasta la isla de Capri, y al subir esos farallones, esas empinadas cuestas, yo pude notar y he publicado incluso en nuestra página algunas fotos desde el extremo sur de la isla, mirando hacia allá al horizonte, donde están unos farallones de 370 metros, casi 400 metros de altura, que se llaman los farallones de Tiberio. Y allá, en ese lugar, había una explanada donde Tiberio llevaba niñitas y niñitos como los de hoy que están queriendo pervertir. Eran niños de 8, 10, 13, 15 años de edad y niñas, los prostituían, los obligaban a cometer actos homosexuales. Fue una cosa terrible y espantosa. Cuando alguien se le oponía al emperador Tiberio, y por eso se llaman los farallones de Tiberio, llevaba a la gente, los traicionaba, supuestamente los engalanaba, les iba a hacer un homenaje y después de que los emborrachaba, entonces él mismo se encargaba de colocarlos a la orilla del acantilado y lanzarnos más de 300 metros al vacío donde se estrellaban contra las rocas. Fue algo realmente perverso, inicuo y maligno. Y todos sabemos ya la trágica muerte de este hombre malvado, de este emperador Tiberio.
Eso lo grabé, lo tomé, hice película y también algunas fotografías. Entonces, ese imperio romano es un pequeño reflejo de lo que es o será o lo que está sucediendo ya de la maldad, la corrupción y la perversidad en el mundo. Y un pálido reflejo es apenas, dijo Jesús, Sodoma y Gomorra en comparación de lo que vendría en los últimos tiempos. Pero además el juicio será también implacable, terrorífico sobre las naciones de este mundo. Ahora entonces, vamos rápidamente a mirar esto. Es que el hombre es responsable, ya lo acabamos de leer, del conocimiento de Dios. Hay fundamentalmente dos maneras por medio de las cuales Dios se ha manifestado a la humanidad, porque alguien dirá, ¿y qué va a pasar con los que nunca tuvieron una Biblia, un mensaje de Dios, algo así? Mire, número uno, Dios se ha manifestado a la humanidad con la evidencia que acabamos de leer de la creación, acompañada de su razonamiento. Los versículos 19 y 20 dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Es bien claro aquí que por su maldad el ser humano, aunque tiene testimonio de Dios por medio de las obras de él, trata de sacar excusas y falsos argumentos ridículos para continuar en su maldad y evitar confrontarse con Dios mismo. Algunas de esas corrientes de que la Biblia dice aquí que se envanecieron en sus razonamientos, se las voy a mencionar así, rápidamente. Algunas de esas corrientes de las cuales se envanecieron en su materialismo es el comunismo, el racionalismo, una corriente también antigua de años, el existencialismo materialista, el humanismo que adora a Dios, que adora al hombre y lo deifica y toma a Dios y lo humaniza y lo deja ahí. Entonces, el humanismo que no tiene en cuenta a Dios y la misma metafísica que también deifica al hombre. El grave problema con Dios es que en su juicio ante él, la Biblia lo dice, no valdrán argumentos en contra de su existencia y de su poder y de su amor, porque de hecho y anticipadamente Dios conoce ya las torcidas y perversas intenciones de algo que saben pero no quieren admitir, y como expresa su palabra, no habrá excusa que valga. Ahora, yo quiero hacer así un rápido llamado a quienes sí han alguna vez leído la Biblia, incluso han sido cristianos. Hay personas que son apóstatas, reniegan de Dios. En la conferencia antepasada mencioné, ¿lo recuerdan? A Juliano el apóstata, el nieto de Constantino, que fue también emperador Juliano, se hizo hasta bautizar cristiano, luego renegó contra Jesús de Nazaret, y cuando fue a tratar de reconquistar las Galias, hoy Francia, entonces una lanza atravesó su cuerpo y empezó a emanar manantiales de sangre. Después de haber blasfemado contra Dios, tiró la sangre al cielo y dijo, venciste Galileo, y cayó allí. Parece, dijimos, que se arrepintió, no sabemos, o si fue un acto de soberbia. Bueno, el caso es que así terminó Juliano el apóstata. Cuidado con personas que ahora blasfeman, que ahora dicen cosas en contra de Dios habiéndole conocido. Bueno, entonces, la primera es esa, responsable del conocimiento de Dios. La segunda, oiga, esta es importantísima, es la conciencia que le habla y le acusa. Me fascinó la primera vez que leí dos libros de psicólogos, psiquiatras suizos espectaculares. Uno de ellos se llama Alfons Nader y hay otro que no recuerdo exactamente en este momento su nombre, pero Alfons Nader, por ejemplo, el más importante, dice que el ser humano, me fascinan esos escritos. Jacobs, sí, creo que es el otro psicólogo. Pero bueno, Alfons Nader, sin ser cristiano,
dice que todos tenemos un código que, por ejemplo, se define como código moral, así lo menciona este psicólogo, que aprueba, mire qué interesante, o desaprueba nuestra conducta de los actos o pensamientos. Eso dice Alfonso, que todo ser humano tiene por naturaleza un código moral. Y él afirma que incluso la gente que no ha podido tener un conocimiento científico, cultural, como las tribus aisladas, quizá por allá en medio de las montañas de la selva, dice que hasta ellos tienen ese código moral que aprueba o desaprueba y que ellos hacen también internamente esos códigos morales y hasta judiciales para sancionar a las personas que cometen delitos y pecados. Entonces, ese código moral, dice Alfons Nader, es la conciencia. Oiga, impresionante, la conciencia que balancea la conducta de los actos. Esa evidencia de la conciencia, y mire, eso es lo que me fascina, que ese psicólogo, vuelvo a decirlo, sin ser un hombre cristiano, habla de la conciencia. Y justamente eso es lo que la Biblia nos dice en esta misma epístola a los romanos, ahí pegadito donde acabamos de leer. Atención, Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia lo siguiente: porque cuando las gentes que no tienen ley, oiga, atención a esto, sin haber un código penal, sin haber una norma que defina un delito, dice, cuando los gentiles o las gentes que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Tremendo, pero mire lo que viene. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y aquí viene lo que dice también Alfonso, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¡Wow! Alguien dirá que Dios tan injusto. ¿Cómo se va a atrever a juzgar a alguien que no tuvo una normativa, un código civil, un código penal, ni la Biblia? Pero la Biblia dice aquí eso. La conciencia da testimonio y acusa o defiende sus razonamientos. Pero aquí viene algo espectacular en el versículo 16 de Romanos 2. La Biblia dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, aquí la Biblia dice que los que no tienen ley serán juzgados. Eso es lo que la Biblia nos dice. Los que no tienen ley, aunque no tengan ley, el versículo 14 nos dice que Dios los va a juzgar por su conciencia. Espectacular lo que dice Alfons Nader. Entonces, la Biblia define aquí la conciencia como la voz de Dios en el corazón del ser humano, incluyendo a aquel que vive en las más remotas selvas y que ha estado aislado y nunca ha tenido un contacto con la civilización. Bueno, esto se pone interesante, ya casi voy a terminar, pero es impresionante lo que la Biblia nos dice. Ahí estamos. Entonces, vamos avanzando un poquito más. La consecuencia, en segundo lugar, la consecuencia lógica y natural de rechazar a Dios es la depravación. Aquí entramos a este campo, la depravación, la corrupción, la perversidad, la inmoralidad, la violencia, las malas costumbres. El hombre puede llegar a un estado de degeneración de extremos casi inimaginables. Su iniquidad lo rebaja lo más profundo del nivel de cualquier bestia o especie animal sobre la tierra. El ser humano comete peores atrocidades que un animal salvaje y que solo se puede explicar con una tenebrosa y macabra posesión demoníaca que a su vez es consecuencia de haber rechazado a Dios. Hoy las leyes que están implementando para
favorecer la perversión, la corrupción y acusar a los que son piadosos de que están pobrecitos, son las víctimas que los están rechazando y que los están marginando, los están rechazando. Entonces, esto significa, la Biblia nos dice, que Dios entrega a esa gente ya malvada, la deja a su parecer. Mire, Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos a leer allí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, estas dos palabras, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, son conscientes que están cometiendo una injusticia, pero detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí dice esto en Romanos el capítulo 1 y el versículo 18. Ahora, en el versículo 21 ya vimos que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora, el 22, por favor, acompáñeme rápidamente a esto. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y hasta de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el ser humano cae hasta en una estupidez. Por lo cual también Dios, y aquí viene, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hoy tenemos políticos así, que están creando estas leyes, porque son iguales de pervertidos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Pobrecitos, comprendámoslos, entendámoslos. Ellos sufren mucho, son rechazados, son marginados por estos que se declaran piadosos. Y dice, el Creador es bendito por los siglos de los siglos. Y viene lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Hasta los gobiernos están siendo pervertidos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución debida a su extravío? Pues la perversión moral, humana, mental, emocional. ¿Mm? Mire, hemos visto, yo no sé, yo he hecho un pequeño estudio que entre homosexuales los crímenes pasionales son terribles, son demoníacos. Cogen el cuerpo de la persona que han celado, sea hombre o sea mujer, lo despedazan, le arrancan las vísceras, a veces hasta dicen que se las comen y riegan los pedazos del cadáver por todas partes. Y los asesinatos han sido hasta de 30, 50, 70 puñaladas. Eso es algo que raya realmente con lo diabólico. La Biblia nos dice que recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó. Aquí está, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Estoy leyendo el perfil de una persona así y por eso quiero que nadie se lo pierda. Atestados de toda injusticia. 2, fornicación. 3, perversidad. 4, avaricia. 5, maldad. 6, llenos de envidia. 7, homicidios. 8, contiendas. 9, engaños. Vaya pensando en cada una. 10, malignidades. 11, murmuradores. 12, detractores. 13, aborrecedores de Dios. 14, injuriosos. 15, soberbios. 16, altivos. 17, inventores de males. 18, desobedientes a los padres. ¿Cómo estamos viendo eso hoy? Bueno, sigamos con la lista. 21, necios. 22, desleales, sin afecto natural, implacables, sin, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican. Los que están emitiendo decretos, leyes, etcétera. Mire, y aparte de eso, qué porquería quitarle la patria potestad a los padres porque no aprueban las cartillas, porque no permiten, incluso esas personas dicen que adoctrinar los padres a los hijos, que es un derecho pervertido, o sea, cambian la situación y que no tienen derecho los padres, pero ellos sí tienen derecho a hacer las cartillas de perversión y ponerlas en los estantes y en las aulas de los colegios desde la misma primaria. Es impresionante, el mundo al revés. Entonces, la Biblia nos dice cuando los abandonó, es perder la cobertura, es perder la protección de Dios. Y en estas exposiciones, el ser humano queda, por eso sí es muy importante, queda a merced de la depravación, de la idolatría ridícula, de todo lo que hemos acabado de leer aquí, y una violencia demoníaca donde hay unos crímenes terribles y pasionales. Solamente termino en el día de hoy. Hay dos opciones para el ser humano. Una, el juicio y el castigo de Dios. Romanos 2, versículo 2, por favor, acompáñeme. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad de Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, pero haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tremendo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, misericordia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón y por tu vida no arrepentida, por tu corazón atesoras para ti mismo ira para el día del juicio, de la revelación y de la ira de Dios, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí están las dos disyuntivas para terminar hoy. Tú escoges cuál vas a elegir. Vida eterna, dice Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero aquí está la otra opción. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad y a la justicia. Entonces, aquí está a los que no obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, a cualquiera que sea, pero honra, gloria y paz al que hace lo bueno, a los judíos y también a los de cualquiera otras de las naciones. Entonces tú eliges. Está la misericordia, está el perdón, está la reconciliación, está entregarle tu vida a Cristo o está el juicio para toda la eternidad. Entonces yo te invito, sigue fiel a Cristo, arrepiéntete, entrégale tu vida a Él, lo que acabamos de leer aquí y lo que nos dice también en Romanos el capítulo 3, que es muy importante. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por nuestros pecados. Amigo televidente, amigos todos, aquí terminamos, pero no olvide, esto es muy importante, entréguele su vida a Cristo, arrepiéntase y crea, lo que estamos viviendo es que las naciones están comenzando a ver el cataclismo inminente del juicio final. Viene. Vamos a orar, por favor. Ahí donde se encuentra, cierre sus ojitos, levante sus manos y pídale a Dios misericordia. Ore conmigo, dígale así, dígale, Señor Jesús, yo me arrepiento de mi dureza, de mi maldad, dígale, de toda iniquidad, de todo pecado, de todo rechazo y de toda perversión. Dígale, Señor, límpiame con tu sangre. Quiero estar preparado, Señor, para ese día que será glorioso para unos, pero terrible para otros. Señor, te entrego mi vida. Y dile también, te entrego mis hijitos, guárdalos, protégelos, Señor. Diga, Señor, guarda mi familia de toda esta perversidad institucionalizada
aún desde los mismos gobiernos en muchas naciones. Te adoro, Señor, dile gracias, sana mi alma y sana mi cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.